Bueno, ya estamos una vez más aquí conectados. Voy a esperar a que les llegue la notificación. Astrid, bienvenida. Qué maravilla tenerte por acá. ¿Cómo estás? Bueno, en la medida que se vayan conectando, por favor nos cuentan de dónde se conectan, si es la primera vez que están acá con nosotros, si ya nos han escuchado antes. Mientras les llega la notificación también a Angelita, Elsie, qué emoción, qué alegría verlas conectadas. Angelita, bueno, ya tenemos a Angelita por acá. Vamos a, Angelita, si quieres enviar la solicitud. A ver. La solicitud para que la aceptes y podamos dar inicio a la charla del día de hoy. Angelita, hola, ¿cómo estás? Hola, hola, feliz tarde para todas. Es un Espero que poquito estén. pixelada. No sé si es mi internet, si es el tuyo. Si va a decir, esperemos que este satélite caleño esté hoy sin tanto calor. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que regular, o sea, lo titulamos de esa manera porque es algo que nos piden mucho, ¿sí? Como que, bueno, pero ya no puedo comer esto, ¿con qué lo sustituyo? ¿Cómo hago? No quisiera dejar el pan. ¿A alguien le ha pasado? Cualquier dieta que me digas que comer, pero no me quites el queso, pero no me quites el pan, pero no, sí, y como que estamos en esa dualidad y todo el tiempo estamos buscando alternativas. En la clase pasada hablamos de cosas bien interesantes que si no has visto el live pasado es importante porque esto hace parte, es como un complemento para quienes se conectan y no estuvieron la vez pasada, estábamos contándoles que hemos dado un vuelco, le hemos dado una vuelta un poquito al tema de nutre-tus-hábitos.fe y a todo lo que nosotros queremos mostrarles porque hemos atendido a las necesidades durante estos 2 años eh, de todos los cursos, las alumnas que hemos tenido, hemos podido recopilar información suficiente para entender qué es lo que realmente está pasando en la salud de ustedes como mujeres, de nosotras como mujeres, de nuestras familias, y hemos llegado a la conclusión de que todo tiene un punto de partida, que el 97%, el 90% de las cosas que nos están pasando en temas de salud están directamente relacionadas con nuestro sistema digestivo. Así que queremos que ustedes conozcan a profundidad su cuerpo, eh, el porqué de las cosas, el para qué tomar ciertas decisiones y dejemos de, como se dice por ahí, dejemos de comer entero, ¿sí? De tragar entero. En todo lo que nos dice la publicidad, de que ahora mejor este tipo de productos, de que ahora esto es porque la ciencia va a seguir avanzando, pero la industria de alimentos también lo va a hacer a la par y nos va siempre a mostrar diferentes oportunidades y nosotros en la medida que vamos avanzando en edad, pues evidentemente vamos a empezar a sentir que no tenemos la misma salud de los 20, que nuestro cuerpo se ha ido deteriorando, porque está pasando esto, y más en nosotras las mujeres, donde las fluctuaciones hormonales, los cambios hormonales se hacen mucho más evidentes, ¿sí? O sea, no porque en los hombres no haya esos cambios, lo hay, también lo hay, pero para nosotras que tenemos Dios nos hizo un poco más sensibles, Dios nos hizo un poco más perceptivas, nosotras notamos mucho más esos cambios y no solamente los notamos, sino que los evidenciamos, ¿sí? Todo el mundo nota que estamos con alteraciones hormonales. En cambio, ellos saben disimularlo un poco más, aunque nosotros ya sabemos cómo detectar también esos cambios hormonales. Entonces, hoy vamos a hablar acerca del tema de los sustitutos de alimentos basados pues en la premisa de que hoy en día muchas cosas, muchos alimentos nos están, entre comillas, cayendo mal. Cayendo mal es que nos sentimos con inflamaciones, nos sentimos con, no sé, gases, estreñimiento, diarrea o incluso es bien importante saber que el 90% de la población tiene un problema digestivo y gran parte de ellos ni siquiera lo han detectado y muchos no lo han relacionado con, por ejemplo, migrañas.
que se resuelven cuando se resuelven temas digestivos, problemas articulares que también se resuelven cuando se resuelven problemas digestivos, el tema del colesterol, de triglicéridos, de la tensión arterial, el tema de la ansiedad, de la fatiga crónica, muchos de esos problemas hay que buscarles primero digamos, el punto de partida a nivel digestivo. Cuando nosotros recurrimos al médico, es cuando nos dan como esa pastillita para uno, y uno se siente grato, ¿no? Ya, es la pastilla que me va a bajar el colesterol cuando el tema va mucho más allá. Entonces nos la pasamos, terminamos siendo a través de los años dependientes de los medicamentos porque asumimos la relación envejecimiento-enfermedad. Es que claro, ya llegué a los 40, es que claro, ya llegué a los 50, es normal. Entonces hay muchas cosas que las hemos normalizado, pero no es normal. O sea, no es normal estar enfermos, no es normal que a los 40 años ya tengamos una cajita de tabletas para estar tomando todo el día. Entonces, con respecto al tema de los sustitutos de alimentos, más que los sustitutos, usamos ese término porque realmente es atractivo. Realmente es algo que nos llama mucho la atención. Y si estás aquí es porque te llamó la atención el título del live, pero lo que nosotros queremos, más que estemos buscando sustitutos, es que transformemos nuestra alimentación a lo que más nos conviene, a lo que más necesitamos. Hay que llamar las cosas por su nombre. Nosotros no podemos pretender que un producto ultraprocesado o procesado que tiene una gran cantidad de nutrientes o de sustancias que te están causando daño, uno pretenda buscar una versión con otros ingredientes saludables y que sepan de la misma manera. O sea, nunca va a pasar. Nunca una pizza que está hecha con harina de trigo va a saber igual que una pizza que hacemos con coliflor, por ejemplo. No es igual. Y eso tenemos que tenerlo clarísimo. No es lo mismo un postre hecho con azúcar, harina de trigo y demás, no sabe igual que un postre en versión saludable. ¿Sí? Eso tenemos que tenerlo bien claro. Eh, Básicamente, hay cosas más importantes, digámoslo así, y es el tema del contexto en el cual estamos viviendo, ¿sí? Como el patrón alimentario es más importante, porque de nada sirve que yo te diga, por ejemplo, si a ti te encanta desayunar con el pan, ¿sí? Y yo te hago la modificación y te digo, bueno, en lugar de pan, sustitúyelo con un pan a base de harina de almendras, que ya les voy a decir, ya van a saber si sí o no un pan con harina de almendras es buena opción o no es una buena opción. Si tú el resto del día tienes atracones alimentarios porque tienes ansiedad, si vives en un ambiente emocionalmente estresante, si no sabes manejar tus emociones, si vives en un ambiente obesogénico, hago referencia a si te rodean personas que todo el tiempo están comiendo comida chatarra, que no terminan siendo buena influencia para ti. Entonces, de nada te sirve buscar la versión saludable del pan para el desayuno si tus hábitos en el día a día, ¿sí? Si ese patrón de alimentación no es el adecuado, el resto del día, de la semana, no los puedes mantener en la semana y el fin de semana menos, ¿sí? Que es el día, a veces creemos, nos portamos tan bien en la entre semana que nos merecemos portarnos mal el fin de semana y eso incluye el contexto y los patrones alimentarios. Entonces, no podemos basar nuestra alimentación en alimentos y nutrientes, sino en esos patrones alimentarios. ¿Qué es lo que queremos que te grabes de aquí en adelante? Ya estamos terminando así como quería hacer como la introducción para darles tiempo a que se conectaran. Dianita, bienvenidos todos. Juan Carlos, bienvenidos. Qué alegría tenerlos por acá. Entonces, lo que queremos que te lleves primero es ese concepto. No se vale estar buscando la versión saludable de algo si nosotros en contexto nuestro patrón de alimentación realmente no es saludable. ¿Listo? Entonces, vamos a nombrarles, digamos, algunas alternativas, pero más que nombrarles alternativas, lo que queremos es que tú entiendas el por qué sí o el por qué no buscar una mejor versión de X o Y alimento. Y voy a empezar con el tema del pan, que es como el que más nos preguntan, ¿sí o no, Angelita? Es de los más preguntados porque el tema de panadería, sobre todo aquí en Colombia, un país como Colombia, vivimos mucho de encontrar en cada esquina una panadería.
Y panadería no solamente el pan, también son las galletas, las tortas, los postres, todo lo que abarca los productos de panadería. Y se ha vuelto muy de moda eh, echarle la culpa a esta palabra que me imagino que todos han escuchado, que se llama gluten, ¿cierto? Uno ahora ya tiene la capacidad de relacionar el pan con el gluten, el trigo con el gluten. Y han salido muchos productos libres de gluten, gluten free. Lo encuentras mucho en los supermercados. Y ya se nos grabó la idea, nos plantaron la idea en la cabeza que ahora para estar saludable necesito recurrir a productos gluten free, porque el gluten es malísimo. Y aquí voy a desmentir un poquito ese mito. Y vas a determinar tú realmente si lo que necesitas es quitar el pan o son otro tipo de alimentos. No todos tenemos esa sensibilidad al gluten y no podemos tomar decisiones basadas en lo que la industria de alimentos nos diga. Entonces es lo que queremos como desmentir un poquito. Entonces, el gluten, que es la proteína del trigo, y aquí quiero que me presten toda su atención. Voy a tratar de ser lo más sencilla posible en la explicación, pero precisamente para que tú tomes decisiones desde el conocimiento y no desde lo que te imponga alguien con una dieta, ¿sí? El gluten es la proteína del trigo. El gluten es eso que le da como para que el pan sea esponjoso, ¿sí? Eso es lo que le da la, ¿cómo se dice? Esponjosidad del pan. Pero el gluten es una mezcla de proteínas, dos básicamente. Los nombres los voy a leer porque ni yo me los sé. Uno son las prolaminas y las otras son las gluteninas. Préstame mucha atención. Dependiendo del tipo de la cantidad de esa proteína, es lo malo que te puede causar a ti en el cuerpo. Me explico. En teoría, todos los cereales tienen gluten. Todos. El arroz, el maíz, el centeno, el trigo, la cebada, todos en teoría tienen gluten. Lo que pasa es que depende del tipo de proteína de gluten que tenga cada uno de sus productos. Los que más tienen prolaminas, que hace referencia al problema, ese tipo de proteína del gluten llamado prolamina es el que causa muchos daños a nivel intestinal. ¿Y cuáles de los cereales, incluido la avena y todo esto, cuáles de los cereales son los que más tienen de esta proteína que causa tanto daño a nivel intestinal? El trigo encabezado, ¿cierto? El centeno y la cebada. Lo menciono porque a veces decimos, entonces no compro pan con harina de trigo, sino voy a comprar pan con harina de centeno o pan con harina de cebada. Y quiero que te lleves ese concepto que tiene esa proteína que más daño causa a nivel intestinal. Entonces, es esa proteína, para hacértelo más gráfico, es algo que es muy difícil de digerir. Es una proteína que es difícil, o sea, no se puede desglosar, los aminoácidos no se pueden cortar, digamos, para que sean fácilmente absorbibles en el sistema digestivo. Entonces, quedan ciertas estructuras, haz de cuenta, unas estructuras muy compactas de esa proteína a nivel intestinal, que si no se pueden digerir, pues van a quedar ahí como estructuras, y haz de cuenta que se impactan en la pared del sistema digestivo y lo que hace es generar un proceso inflamatorio. Cuando llega a tu sistema digestivo algo que no puedes digerir, que es muy difícil, tu cuerpo lo interpreta como un cuerpo extraño al que hay que ir a atacar, porque tu cuerpo no lo está reconociendo, no lo puede digerir. Entonces, ¿qué hace? Se activa el sistema inmunológico. En tu sistema digestivo hay unas vellosidades, que es lo que genera la absorción. Entonces, cuando no se puede absorber esa proteína del gluten, se abren esas paredes para que salgan los macrófagos, para que el sistema inmunológico vaya y ataque esa sustancia extraña. Entonces, cuando se activa el sistema inmunológico, por consecuencia natural pues de cómo funciona el sistema inmune, se genera inflamación. ¿Listo? Entonces, no se trata de crear una aversión al trigo como tal.
sino que es importante que tú definas y detectes si tú realmente tienes algún problema con el gluten o no. Ahora, te voy a decir, el gluten realmente no es el problema y creo que quiero que lo tengas aquí en la mente porque ya voy para allá. Existen, digamos, tres grupos de personas a las cuales el trigo y tendrían que mirar si compran o no el pan. Uno son las celíacas, que son personas básicamente que el médico le ha hecho pruebas, exámenes de laboratorio y dice, fulanita de tal, tú eres celíaca, estás diagnosticada como celíaca, quiere decir que no pueden ni oler el trigo como tal, el gluten como tal. Están las personas que son alérgicas al trigo, que normal, igual que una alergia, se brotan, se hinchan, son alérgicas al trigo. Y las más comunes, o sea, lo que más hay son personas que son sensibles, o sea, tienen sensibilidad, pero no son celíacas. Sensibilidad es que les sienta mal. Comen cosas con trigo y sienten que se inflaman, sienten que tienen gases, sí, hay hinchazón, pero lo que les decía al principio, no necesariamente solamente eso. A veces notan pero no lo relacionan, que tienen fatiga, que tienen cansancio, que tienen dolores articulares, que tienen migraña, pero nunca lo han relacionado con que fue el trigo que han venido comiéndose a través de los productos de panadería, ¿cierto? Porque uno solamente relaciona la hinchazón abdominal, pero verifica si tú tienes este tipo de síntomas que también están muy relacionados con ello. Ahora, ¿por qué te digo que no le eches la culpa al gluten y que dejemos de estar comprando productos gluten free sin tener la claridad de por qué los estoy comprando? ¿Sí? O sea, ¿realmente me está cayendo mal el gluten o hay algo más? Existen varias sustancias en el trigo, no solamente el gluten. El gluten, sí, incrementa la permeabilidad, o sea, lo que ya te expliqué, pero también tiene, de hecho, ya que lo tengo acá apuntado, hay un estudio, o sea, han hecho estudios donde se ponen sujetos que no tienen problemas con el gluten y otros que sí tienen problema con el gluten. Y le hicieron un seguimiento durante varios años, les daban unas pastillitas, algunos un placebo, o sea, no tenían gluten, y a los otros les daban el gluten en pastillas. Y les hicieron seguimiento y la respuesta fue que no hubo incremento de los síntomas ni se generaron más síntomas. Y ahí se descarta que el gluten sea realmente el causante de tu hinchazón, de tu inflamación y demás. Existen otras sustancias en el trigo, como son las lectinas. Y esto lo vas a escuchar mucho de nosotras porque vamos a hablar en futuros live de los antinutrientes. Antinutrientes son sustancias que tienen las mismas plantas, por ejemplo, los garbanzos, las lentejas, el arroz, la quinoa y el trigo tienen unas sustancias que se llaman antinutrientes, en el caso del trigo se llaman lectinas y regularmente son en estos alimentos que son duros, ¿sí? Y eso es lo que ellos, es un producto que la misma planta produce para protegerse y que tu cuerpo no es capaz de metabolizar porque es demasiado pesado. Entonces a veces del trigo lo que te cae mal no es el gluten, sino tal vez la lectina presente en la semilla del trigo como tal, ¿sí? Y lo otro que hay son algunos que se llaman inhibidores enzimáticos. Se han hecho biopsias, o sea, cortes de intestinos, donde se ha visto que cuando estos inhibidores enzimáticos que hacen parte del trigo entran en contacto con, con la pared del sistema digestivo, con las mucosas, se generan automáticamente se producen unas sustancias llamadas citoquinas, que son que generan efectos proinflamatorios, o sea, genera inflamación. ¿A qué voy con todo esto? Tiene además, el trigo también tiene no solamente gluten, no solamente lectinas, no solamente inhibidores enzimáticos, también tiene algo que se llama food maps, que son nutrientes que cuando entran al sistema digestivo generan fermentación porque las bacterias que hay en tu intestino se la comen y producen gases. Y esos gases no son producto del gluten del trigo, sino de esos nutrientes que tienen también el trigo. Entonces a lo que voy es que
el trigo tiene muchas cosas que te pueden generar un problema, no necesariamente el gluten como tal, para quitar y cancelar el tema, el mito de el gluten free. Entonces, a veces gastamos dinero comprando productos que son más costosos, como el gluten, los gluten free, cuando no necesariamente, cuando incluso el mismo producto tiene lectinas, tiene inhibidores enzimáticos y tiene lo demás que también te va a hacer daño, ¿sí? Y eso sin hablar del glifosato que también hace parte de, de los cultivos de trigo. Entonces, ¿qué pasa? El problema es que el trigo de hoy en día no es el mismo trigo de antes. Eso por un lado. Genéticamente se ha venido modificando porque la industria necesita que sean productos más duraderos y demás. Sino que además el tipo de cómo se hace el pan hoy en día es muy diferente a cómo se hacía antes. El pan de antes tenían largos procesos de fermentación. O sea, se usaba masa madre, no se usaban levadura química, se dejaba 12, 48 horas fermentándose el pan para luego sí producirlo. El pan de hoy en día está de un día para otro, es más, de una hora para la otra. Y le ponemos la levadura química, aceleramos, es una fermentación express. Entonces, ¿qué pasa? Que evidentemente lo único que hace que se disminuyan los antinutrientes en el trigo, o sea, el gluten y los inhibidores enzimáticos, que es lo que más causa problema a nivel intestinal, es la fermentación y la exposición a altas temperaturas. Entonces, si el pan, para que sea un buen pan, que tal vez pueda ser una alternativa que tú puedas buscar como sustituto, asegúrate de que sea un pan de masa madre, pero que tenga una fermentación, o sea, que quien te lo venda te lo diga. Tiene una fermentación de más de 12 horas, de 24, de 48 horas, y ahí tú disminuyes la posibilidad de consumir este tipo de antinutrientes presentes en el trigo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué te digo también que no podría ser una alternativa hacer el pan en casa? Sí, nosotros les hemos dado recetas. Ahí en la biografía de Nutre tus hábitos se encuentran recetas de cómo hacer pan con harina de almendra, por ejemplo. Sin embargo, ten en cuenta esto. Todos cereales, semillas, frutos secos tienen antinutrientes. Los frutos secos, como las almendras, también tienen antinutrientes. ¿Qué pasa? Que cuando tú compras un pan de harina hecho con harina de almendras, tú no tienes ni idea si esas almendras fueron primero pasadas por un tostado natural para disminuir el antinutriente o si fueron sumergidas en agua 24 48 horas para eliminar los antinutrientes. En cambio, si tú lo haces en tu casa, sí lo puedes hacer. Entonces coges las almendras, las dejas en remojo 24, 40, 12, 24 horas, le botas el agua, las pones a tostar, ¿cierto? Con un poquitico de aceite de oliva o de aceite de coco, un tostado muy suave y ya luego las puedes procesar para molerlas y volverlas harina y ahí ya garantizas que no vas a consumir antinutrientes y no te van a caer mal. ¿Sí? Entonces, verifiquemos qué tan intolerante, tan sensible soy al trigo antes de tomar la decisión de comprar productos gluten free o inclusive de eliminarlos de tu alimentación. Sí, como recomendación que te queremos dar, trata de no iniciar tu día con alimentos ricos en trigo o con este tipo de cereales. Si tienen alguna pregunta, váyanla dejando ahí porque vamos a pasar al siguiente como tal. ¿Listo? Bienvenidos a todos. Eh, Tip adicional, ahora que hablamos de esto del gluten, la pasta. A veces también es una buena opción sustituir la pasta, los espaguetis, por espagueti hecho con zucchini, con una verdura, ¿cierto? Entonces es hacerlos y se come y se cocina y se come exactamente igual. Pero también, si tú vas a usar la pasta integral, la pasta, el espagueti, prefiere que sea integral.
no porque sea mejor uno que el otro, porque a la final el que es integral tiene los antinutrientes y tiene todo esto, sino porque la pasta cuando es integral se cocina más, necesita más tiempo de cocción y acuérdense que lo mencioné, la temperatura de cocción elimina los antinutrientes o reduce gran parte de los antinutrientes. Cuando cocines pastas, procura que no queden al dente. Si bien es cierto que al dente evitamos que el carbohidrato se absorba tan rápidamente al torrente sanguíneo, o sea que el azúcar no se eleve tan rápido, pero cuando quedan al dente no se ha cocinado lo suficiente para eliminar antinutrientes. Entonces, de preferencia, que queden más allá de al dente, un poco mucho más cocinados, ¿cierto? Para disminuir antinutrientes y ponle adiciones de grasas saludables o proteínas para disminuir los picos de insulina utilizando ese tipo de espaguetis o de pastas. ¿Listos? Ese fue el Aquí hay primero. dos preguntas. Aquí hay dos preguntas de Astrid, el almidón de yuca es sano, y de Diana, si las arepas para el desayuno. Bueno, el Y almidón, de si los garbanzos y las lentejas. digamos que los tubérculos siempre van a ser una mejor opción, una mejor alternativa porque no tienen este tipo de antinutrientes. Ahora, tubérculos como la papa, en la piel también tiene antinutrientes. La piel de la papa tiene antinutrientes. Entonces también es muy importante el cocinado a altas temperaturas. Pero digamos, la La harina yuca. de la yuca como tal, después de que uno ya la usa con altas temperaturas, pues ya disminuye la presencia de cualquier tipo de antinutrientes. ¿Cuál fue la otra? La de Las arepas, Diana, las Diana arepas al pregunta, las desayuno. arepas, no sé, deben ser de maíz, ¿no? Si son de maíz, pues esa es una recomendación, ¿no? Hoy en día el maíz está muy, muy modificado, muy alterado, los terrenos están muy, muy alterados. No recomendaría, no te estamos diciendo que se trata de eliminar. Esto es personal, ¿sí? A mí me puede ir fenomenal, o sea, yo en lo personal, yo no tengo ningún tipo de problema ni con el trigo, ni con el maíz, ni con nada. Sin embargo, soy consciente del daño que puede hacer a nivel intestinal y procuro no comerlas a diario. Yo prefiero no comer nada que provenga de este tipo de cereales a la hora del desayuno. Más bien reemplazar con arepas de yuca, arepas de plátano, de plátano verde, de plátano maduro, como buscar otras versiones más hacia lo natural, porque a la final también las harinas son procesadas. Entonces, el maíz como tal es un cereal, ¿sí? Y yo lo estaba mencionando de que todos los cereales en teoría tienen gluten, tienen proteína, tienen antinutrientes. Ese maíz no fue pasado por un proceso, o sea, ni de altas temperaturas, o sea, no sabemos la harina realmente cómo la producen, pero básicamente es procesar el grano en seco. Entonces va con antinutrientes y todo. Entonces tienes que verificar qué tan bien te cae, qué tantos veces a la semana, si es mejor variar e empezar el día más con proteínas y grasas, frutas y verduras que los cereales como tal. Listo, pues. Ajá. Listo, Angelita. Bueno, ¿y cómo se escucha? Me dice si hay alguna falla. Dale, tranquila. Bueno, entonces, preguntaban también de las lentejas y los garbanzos, pues los granos, como dijo Yajaira, los granos que conocemos normalmente tienen lectinas, entonces por eso la sugerencia de hidratar lo suficiente, de hacerles un lavado, de la forma como las cocinemos, ¿no? Entonces, y hay que autoobservarlo, ¿sí? En este primer punto, apenas vamos al primer punto, o sea, podríamos quedarnos, ¿sí? Aquí nos está preguntando que si el sándwich con verduras, solo verduras. Entonces la idea es que, como hablamos la vez pasada, una de las recomendaciones es evitar que los alimentos no se eleven los picos de insulina demasiado durante todo el día. Y cuando hablamos ahora, hoy, de sustitutos, es eh, hacer una rotación, digamos, del tipo de carbohidrato que tú pongas en la mañana. Porque carbohidrato no es solamente
lo que estaba hablando Yajaira del gluten, que siempre lo asociamos con pan. Entonces, si no como pan, entonces los otros 7 días de la semana, arepa de maíz todos los 7 días, o arepa de yuca los 7 días, o arepa de plátano los 7 días. No, la idea es hacer una rotación, pero que tengamos en cuenta, uno, que una de las cosas que en salud marca la diferencia para toda tu vida desde la infancia es evitar esos picos de insulina, que fue lo que hablamos la vez pasada, que hoy ya no vamos a tocar, pero es muy importante que empecemos a tomar conciencia de eso. Sustituir una cosa por otra. Por ejemplo, mi mamá es paisa y para ella dejar su arepa no es sencillo, más a la edad que tiene. Pero a veces podemos hacer mezclas con calabacín rallado, como dice Yajaira, y se puede hacer con el calabacín, que es un carbohidrato. Ojo, los vegetales son carbohidratos fibrosos, tienen fibra, no elevan tanto ese pico de insulina, es decir, no modifican tanto ese nivel de azúcar desde temprano, no es un choque contra ti misma, como sí lo es los productos de panadería e incluso las mismas arepas, sí se hace todos los días y sin un equilibrio, porque a la larga todo se trata de equilibrio. Ya muchos hemos escuchado la frase que no es el alimento lo que te va a enfermar, sino la dosis. El veneno es la dosis, la cantidad, la porción. Por eso, digamos, como en lo que afecta a nuestra conducta alimentaria, tiene que ver las raciones, las porciones, y la personalización hace parte de todo. Pero una sugerencia es hacer rotación de carbohidratos, que no siempre sea lo mismo, e incluir los vegetales dentro de tu repertorio, y hago énfasis en la parte mental, porque a veces nuestro repertorio es lo que aprendimos de las abuelas, de mi mamá, y que no salían como mi mamá de la arepa, ¿sí? No estoy nada en contra de la arepa, porque también me gusta, porque también la como, pero hay que tener una rotación, tener en cuenta mi porción, tener en cuenta muchas cosas. Entonces, eso era como lo primero. Y para ya pasar al segundo punto, la parte del gluten free. Fíjense que a veces uno va y compra con harina de arroz, por decir algo, ¿cierto? Pero dentro de los ingredientes están los aceites vegetales, que es nuestro segundo punto, que vamos a hablar de sustituir, porque los aceites vegetales lo hemos tocado varias veces la vez pasada también, y vamos a tocarlo casi siempre, porque si tú quieres transformar tu salud en cuanto a lo que se llama inflamación, que ya hablamos también la vez pasada, y puntualmente en salud digestiva, la forma en que cocinamos los alimentos y con lo que cocinamos los alimentos tiene todo que ver. Entonces, sustituir los aceites vegetales que nos hicieron creer, entre comillas, que eran sanos, porque son vegetales, entonces son sanos, uno lo asocia, el cerebro aprende por asociación. Nuestros mapas mentales aprenden por asociación. Eso lo usa una empresa como Coca-Cola, por ejemplo. Siempre la botellita igual durante los 100 y pico de años que lleva Coca-Cola, porque el cerebro asocia. Entonces, el tema de los aceites vegetales no son saludables, porque provocan una respuesta inflamatoria debido a lo inestables que son unos y los otros el origen. Por ejemplo, el aceite de soya, de girasol, de maíz, son aceites con un punto de humo muy bajo. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo cocino en horno, por ejemplo, algo a más de 120 grados, ya se me quema ese aceite. Si estoy acostumbrada, uno a veces cree que por afán, entonces hago los huevos rapidísimo con el aceite, digamos, o lo que vayas a comer, y pones altas temperaturas. Eso hace que estos aceites de soya, canola, girasol, maíz se quemen mucho más rápido y produzcan sustancias tóxicas, una de ellas, la más conocida como la acrilamida, que afecta mucho nuestra parte de respuesta inflamatoria, y a nivel digestivo pasa lo mismo en esas velocidades que hablaba Yajaira, porque definitivamente empieza a ser como una capa, evita la asimilación y absorción de las otras, hace respuesta inflamatoria, y
pues ya se sabe que no debemos consumirlos, aunque la industria los va a seguir promoviendo, los va a seguir utilizando dentro de estos alimentos que procesan muchas veces, de los que vas y compras gluten free, porque ahí dice aceite de palma, por ejemplo, aceite vegetal, y si dice hidrolizado o parcialmente hidrogenado, perdón, hidrogenado, pues va a ser peor aún porque son modificados. Y esas modificaciones a nivel cardiovascular afectan el endotelio de diferentes formas, causando una reacción inflamatoria. Entonces, el endotelio es lo que cubre por dentro las arterias. Entonces, hacen una respuesta inflamatoria de verdad que si tú le pones un poquito todos los días a tu arroz de aceite de canola, que además creo que hace un mes, si vieron el video que colocamos de aceite de canola, es un aceite ultra, ultra, ultra refinado que originalmente, ahora se me olvidó la semilla de la que sale, eh, lo usaban para maquinaria, lo usan para maquinaria pesada. Y hace varias décadas esto se originó en el Canadá, empezaron a decir, bueno, ¿y qué pasa si esto para el humano no se puede, cuando es destilado la primera vez, no se puede consumir porque es tóxico? Pero ellos dijeron, no, pues miremos a ver si lo podemos volver, lo modifican y lo podemos volver algo tóxico, no tóxico. Y así hicieron y empezaron a destilar, no sé cuántas veces, hasta que lograron un producto que, entre comillas, no nos afectaba. Pero ponte tú a pensar, ¿será que algo que es para maquinaria pesada, que destilan muchas veces y le añaden no sé qué cosas, después de tantos procesos va a ser saludable para ti? Si tú se lo darías a tu hijo de 2, 3 años o a tus papás de 70 años. Y nos hicieron creer eso hace mucho tiempo. La canola no es una semilla, es una sigla inglesa que significa el aceite producido en el Canadá, y así fue que empezó todo lo del aceite de canola. Lo puedes revisar en Google, puedes buscar aceite de canola origen y ahí lo vas a encontrar. Entonces, estos aceites realmente son industrializados, son altamente refinados y son altamente inflamatorios. Revisa las etiquetas y la mayoría de cosas tienen porque tienen este aditivo, porque además alarga la vida de los alimentos. ¿Por qué lo vas a sustituir? Por los aceites extra virgen. Ojalá el proceso sea prensado en frío, porque para producir un aceite también hay diferentes formas, pero en la mayoría de etiquetas de aceites extra virgen de oliva o de coco o del aguacate, que son los recomendables, extra virgen dice prensado en frío. ¿Qué otra característica debería tener el aceite de oliva, por ejemplo? Hay muchas cosas y podríamos hacer un live entero de cómo elegir, vamos a hacérselos, cómo elegir un buen aceite de oliva, pero el grado de acidez, por ejemplo, que sea no menor a 0.5, que tenga un frasco, que venga en frasco de vidrio y oscuro, porque también se oxida. Si yo dejo el aceite de oliva, viene en un frasco transparente y lo dejo al sol y me voy todo el día, se va a oxidar también. Son aceites también que son inestables. Entonces, el aceite de oliva extra virgen tiene un punto de humo más alto, el de coco más alto, entonces permite mejores cocciones al horno, ¿sí? Puedes hacer cosas al horno con este tipo de aceites, o con la mantequilla ghee o la mantequilla clarificada, que dentro de su proceso, además, el hecho de eliminar esa parte o minimizar a lo máximo esa parte de lactosa, hace que también sea más tolerable para la parte digestiva, que es lo que estamos hablando. Cuando hemos hecho todas nuestras semanas que hacemos de coaching, como una que viene ahorita para junio, para que estén súper atentas, siempre les recomendamos esto y hacemos el reto o el desafío, y de las cosas que más nos llama la atención es que las personas que durante 5 o 7 días que duran esos desafíos o retos que hacemos, dejan de cocinar con estos aceites que ya hablamos, vegetales, empiezan a usar oliva extra virgen o coco, en solo 5 o 7 días ya notan la diferencia en las articulaciones, en el dolor de cabeza, en la indigestión que les daba, en esa inflamación que siempre nos quejamos. Entonces, el cambio, sustituir estos aceites vegetales que ya sabes que vas a eliminar por los otros, pues definitivamente está más que comprobado con estudios clínicos
de cirugía, del área cardiovascular, del área cerebral. Todos sabemos lo beneficioso que es el aceite de oliva para el cerebro. Entonces, hay más que soporte científico y pues ya en la vida práctica, porque muchas veces no unimos lo científico con lo práctico del día a día, ¿cierto? Y como que eso no tiene coherencia, pero ya lo sabes, entonces pues es simplemente hacerlo. Y el mito de que es costoso, hoy en día, señores y señoras que están aquí, estos aceites han subido tanto y van para arriba, que realmente hoy ya Jaira dejó en sus historias igual. El precio está prácticamente igual, la diferencia no es máxima. Y lo otro que yo siempre les digo, uno no tiene por qué cocinar en una piscina de aceite, o sea, ya ese tema de, yo soy del Valle, me fascina el plátano maduro, pero meter las tajadas en una piscina de aceite caliente, eso ya sabemos que no es, porque así sea aceite de oliva, pues no es el tipo de cocción que fue lo que nombré hace un ratico. Entonces, esa es la sugerencia para tu salud, para tu energía, y vas a ver que vas aprendiendo poco a poco a cocinar con este tipo de aceites y estamos completamente seguras, porque también lo hacemos en nuestros cursos, que tu presupuesto pues no se va a modificar grandemente, mucho más hoy. Quienes están en Europa darán fe y ojalá nos dejaran la notica de cómo están de altos estos otros aceites vegetales por todo lo que está sucediendo en Europa también. Entonces, por tu salud, es importante que priorices, entonces este es uno de los sustitutos que también queríamos decirles que es súper importante para la salud de todas ustedes. Y bueno, el tercero es las bebidas, aprovechando que yo tengo una por acá, eh, el tema de las bebidas. No sé si alguna tenga una pregunta del aceite. El tema del aceite yo creo que es como claro para la gran mayoría. Entonces, generalmente no preguntan, como que ya lo saben y ojalá nos dijeran es si alguna ya ha hecho los cambios y qué ha notado. Nos gustaría como saber si él sí que ya lleva bastante con el cambio de tipo de aceite que usa. Nos quisiera compartir qué cambios ha tenido en su salud. Dianita, que también, y Astrid han cambiado bastante con este tema del aceite, que nos dejen una notica para compartirle con las personas que están aquí hoy qué cambios has tenido. Bueno, en cuanto a las bebidas, yo no sé ustedes, pero la costumbre es algo, cuando uno habla de coaching, de alimentación y cuando hacemos nuestras asesorías, una de las cosas que siempre nos dicen es que yo tengo la costumbre de, ¿sí? Nosotras también teníamos la costumbre de almorzar con jugo, el jugo de naranja al desayuno y pues la cena igualmente con el jugo. La vez pasada hablamos el tema de los índices de glicemia. Sin embargo, pues la idea de sustituir las bebidas es básicamente para que ni endulzadas con azúcares, ni gaseosas, porque todavía incluso las personas usan las gaseosas dentro de su parte de almuerzo y pasa sobre todo cuando salimos a almorzar fuera. La mayoría en la casa nos dice, no, yo ya en mi casa tomo agua. Otra recomendación es como alejarla un poco de las comidas. Ese es otro hábito que yo digo que es un escalón más allá, ¿sí? Pero tener en cuenta que la mejor bebida para acompañar tu desayuno, tu almuerzo y tu cena es un vaso con agua, si lo necesitas. Sí es cierto que un muy buen hábito, es muy buen hábito, desayunar, almorzar o cenar sin la necesidad de estar pasando lo que comí con un líquido. Sí es cierto que es muy buen hábito digestivo, sí es cierto que facilita mucho mejor la asimilación y sobre todo la digestión de ciertos alimentos porque ayuda a fraccionar más, no tienes un estómago lleno de líquido y dejas que los ácidos naturales y todas las enzimas digestivas funcionen mejor. Entonces se recomienda una media horita, 20 minutos antes, te tomas un vaso con agua, una aromática, o como hacen los japoneses, que ellos terminan su comida, pasan un rato, 15, 20 minutos, ojalá media horita también, y ellos se toman un té, por ejemplo, que también es digestivo. Eso sería un muy buen hábito, ¿sí? ¿Qué vas a sustituir? Empezando, siempre hay que dar un primer paso. Si estás acostumbrada o acostumbrado al jugo,
Pues ya vimos la vez pasada que modifica los índices de glicemia, que un jugo no es saludable así sea exprimido las naranjas del Edén, como digo yo, porque un jugo viene de 3 o 4 naranjas, esos son una gran cantidad de fructosa que se va a alterar los niveles de glucosa en sangre y fuera de eso el metabolismo hepático de la fructosa y más adelante 5, 10, 15 años, ¿por qué tengo los triglicéridos altos si no sabes nada y qué pasa con el colesterol? Y viene de los 15 años atrás de tu juguito de naranja o de mandarina tan delicioso al desayuno. ¿Es rico? Sí, te lo tomas de vez en cuando, muy de vez en cuando, pero ojalá que no esté asociado a iniciar el día, ni al desayuno, ni al almuerzo, ni a la cena. Lo cambias por un vaso con agua, agua con unas gotas de limón, un tip que de verdad no es ninguna moda porque hoy resuena mucho en todos los ambientes de alimentación saludable y de nutrición, es el tema del agua con medio limón y media tapita de vinagre de manzana, de sidra de manzana, que también debe ser un vinagre que debes revisar la etiqueta porque viene con otros aditivos, que sea puro, que sea sidra de manzana con la madre, y eso te ayuda a mantener una acidez en tu estómago. Lo puedes tomar durante el día, lo puedes tomar si quieres acompañar. Si todavía no estás en ese hábito de dejar el líquido como parte de sobremesa, como dice uno, en Colombia, entonces lo puedes hacer porque va a ayudarte a mantener la acidez del estómago, que es fundamental para una buena digestión, para una salud digestiva. Cuando decimos digestión, no decimos, uno dice digestión y en Colombia, no sé, las personas que están de otros países, muchas veces creen que es ir al baño. Mi digestión está bien porque yo voy todos los días al baño. No, eso no tiene nada que ver. Ya hemos hablado y vamos a hablar más adelante. Aprovechen la próxima sesión que vamos a tener, que va a ser privada, es abierta para todos, va a ser privada, va a ser por Zoom, porque vamos a hacer una sesión de coaching y por privacidad y ética para ustedes lo vamos a hacer privado porque allí podremos responder muchas de esas preguntas que tienen muy puntuales, donde pues no podemos por ética profesional dejar un en vivo grabado de eso. Además queremos personalizar, queremos que vivas la experiencia de cómo hacemos nuestras asesorías, así que vamos a abrir el registro mañana, a partir de mañana para que se registren y va a ser este jueves, o sea, pasado mañana. Mañana abrimos el registro y los que se registren van a tener por interno el enlace para que estén con nosotras el jueves a esta misma hora, 6:07. Vamos a regalarles una hora de esas sesiones en vivo para poderles ayudar en el tema de salud digestiva, con lo que vimos la vez pasada, con lo que hemos visto hoy, con las dudas que tengan. Así que estén súper atentos mañana para registrarse. Entonces, este tema de la salud digestiva pues es súper amplio y para terminar este punto, la parte de acidez en el estómago es súper importante. Yo soy médica y siempre pido perdón en la sala porque en vivo o en diferido seguramente van a estar médicos. Por aquí está un colega amigo mío que quiero con todo mi corazón. Y nos enseñaron que los antiácidos son para las personas con gastritis. Pues el ácido del estómago, Dios nos mandó con un estómago con una acidez de 2.5 para abajo y necesitamos conservarla. Y cuando perdemos la acidez, empieza a subir el pH, es que hay alteraciones en el estómago y por eso se traducen muchos problemas digestivos. Entonces, una virtud, se puede decir, del estómago que hay que ayudar a mantener es la acidez del estómago y esta simple tarea de agüita con limón, que en nuestro país hay diferentes formas, especies de limón, a mí me fascina el limón mandarino, con vinagre de sidra de manzana puro con la madre, te ayuda a mantener eso. Entonces es un tip que les va a ayudar muchísimo, lo sabemos, lo hemos comprobado. Aquí no solamente es teoría de lo que nos dijeron, no hemos aprendido lo que estamos aprendiendo, de la última actualización, no, es práctica que queremos transmitirles a todas ustedes. Entonces, no sé si hay alguna pregunta de estos 3 punticos de acá para ya ir a No, pasar al último. no. Ahí Bueno, cuando ahorita, pregunta
algo que iba a aclarar para que tú pases, porque Angelita estaba un poquito resfriada y sé que le está costando un poquito trabajo hablar. Dianita, cuando hablabas del sándwich con verdura, aguacate y tomate, digamos que el hecho de que lleve aguacate, que son grasas saludables, que lleve verdura, eh, sí, ese aporte de fibra te puede disminuir el pico de insulina, pero fíjate igual en el pan. O sea, de nada sirve un sándwich con por dentro todo lo bueno, pero lo que está por fuera arruina por completo y deja de ser un producto saludable. Entonces, tienes que fijarte en el tipo de pan que vas a utilizar. No estamos diciendo que elimines los sándwiches porque ya el pan no se puede comer. Recuerda, o sea, esto es algo personalizado. Depende de tus necesidades, depende de tu contexto, de tu situación física. A ti te puede caer mal y a mí me puede caer plenamente bien y me puedo comer el pan sin problema. Entonces, es escoger muy bien el pan y que no sea de algo diario, ¿no? El de las 11 siempre el sándwich, hoy en la tarde sándwich y mañana en la mañana el sándwich. Entonces, lo de la variabilidad era lo que quería como hacer esa aclaración a esa pregunta que hizo Dianita. Continúa. Bueno, hoy están súper calladas. Hicieron la primera pregunta y quedaron así como, ¿están sorprendidos o que están asustados si están por aquí? Bueno, vamos a hablar del último punto y les voy a hacer una pregunta que de verdad ayúdenos a aquí a saber que están allí y si lo ves en diferido, pues contéstanos en diferido. A uno le da susto, uno entra a ver los live y entonces quiere ver, pero como que no, ay, qué susto escribir ahí. Tenemos que romper un poquito esa mentalidad porque es la manera, la verdad es la manera como podemos ayudarte. O sea, los que preguntaron se fueron con respuesta, ¿sí? Y es la manera de meternos a tu casa, de meternos a tu cocina y darte ese feedback que para nosotros también es muy importante. Entonces les voy a hacer una pregunta súper fácil y es, ¿a quién le gustaría tener una mente saludable? Me levantan una manito o ponen yo. Que ¿A no tengan quién de que ustedes les batallar, gustaría? ¿no? Que mente saludable es eso, que no tengan que batallar con la fuerza de voluntad, sino que tú automáticamente tengas pensamientos sanos y tomes decisiones sanas sin tener que decir, ay, pero es que quiero, pero es que no me conviene, pero es que me va a engordar. No, eso es tener una mente saludable, que tú automáticamente tomas las decisiones, las mejores decisiones para tu cuerpo. Entonces, aquí la sensación de agriera, pregunta Dianita, ¿la sensación de agriera o esa maluquera de fuego se puede tomar agua con limón? Claro que sí, claro que sí. Esa es es que precisamente lo que estaba hablando Angelita, bueno, hay que mirar otras variables, ¿no? Tendría que hacerte preguntas más en contexto, pero uno de los factores es ese cambio de pH. Entonces, el estómago es ácido, necesita estar ácido. Digamos que hay una compuerta que separa, que sigue el esófago, ¿verdad, Angelita? El estómago, Sí. hay una compuerta que separa. El esófago tiene un pH muchísimo más alcalino. Entonces, aquí está ácido y aquí está alcalino. Y cuando el estómago, el pH del estómago cambia de ácido a un poco más alcalino, esta compuerta queda abierta. Entonces tiene la tendencia a subirse y eso es lo que causa como las agrieras y esa quemazón, porque se sube el ácido intentando regular y equilibrar los pHs como tal. Entonces necesitamos que la compuerta esté cerrada, por eso el mantener ácido el estómago hace que esa compuerta se cierre y evite el paso, el regreso como tal de los alimentos y eso que genera ese ardor. Esa pregunta está súper buena para emplearla en la sesión de coaching porque Yajaira habló en el gluten de algo que se llama fermentación. Y los alimentos, las harinas, se fermentan y promueven las agrieras. Entonces, otro tip, por lo que hablamos tanto de un poquito más extenso del gluten. Bien, entonces aquí ya nos escribió Astrid y Diana también, que sí les gustaría tener una mente saludable. Sabemos que la mayoría de personas quisiéramos una mente saludable y aquí este punto, este tema de sustitutos, lo tocamos porque habla de realmente tomar conciencia y aquí, aunque ya vamos a terminar, estemos súper atentas porque este tema que a nosotros nos apasiona, este último punto, no lo vemos mucho allá afuera, no nos lo hablan tan directamente.
y sabemos que ha sido parte fundamental en nuestra transformación personal, en las personas que hemos ayudado de nuestra familia y las personas que hemos ayudado en los últimos 15 años. A todos nos gustaría tener una mente saludable, es decir, que de esta mente salgan ideas saludables, conductas saludables. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que nuestra conducta alimentaria se ve afectada por muchas cosas. Yajaira habló una de ellas al inicio, que era el entorno, ¿sí? Se ve afectada por tu motivación, por tu estilo de vida, por lo que comes, por los objetivos realistas que tienes de esa transformación. También esa conducta alimentaria tiene que ver con los fracasos anteriores, ¿sí? No, pues yo ya hice tal cambio, tal dieta, porque dieta es comer, pero bueno, hablemos de dieta que se entiende que es como una cosa ahí diferente. Dieta es comer, uno come saludable o no come saludable. Mi dieta es balanceada o no es balanceada, así de sencillo. Entonces, esos fracasos anteriores dicen, no, yo qué voy a poder y no sé qué. Entonces hay una serie de creencias y nos empieza a generar una mentalidad que nos hace tomar una conducta diferente. La conducta del ser humano está determinada en los diferentes aspectos de la vida, en tus relaciones, la conducta en tu casa, la conducta en diferentes aspectos, tiene que ver con diferentes fichas, son diferentes fichas que ahí influyen, y una muy importante también es de la persona que te esté ayudando en transformar esa conducta, porque solos no podemos, o sea, solos no podemos aprender a leer, escribir, solos no podemos hacer una carrera profesional, técnica, solos no podemos ir al gimnasio y tener los mejores abdominales y el mejor resultado corporal, solos no podemos hacernos autoconsulta, aunque uno se automediquen, pero no se puede uno autoconsultar. Entonces, se necesita muchas cosas al respecto de una conducta alimentaria. Y aquí, para terminar, voy a dejarles 4 principios básicos que de verdad vuelvan a revisar este en vivo, vuelvan a verlo, tomen nota, pregúntenos el día de la sesión de coaching para que también aprendan. Y estos principios básicos que tienen que ver con esa conducta alimentaria hace parte del punto de partida para que tú hagas una transformación, tú hagas un cambio. Y el primero de ellos es tomar conciencia. ¿Cómo tomo yo conciencia de cambiar mi alimentación? Primero, entendiéndote bien por qué es que me como esto, por qué es que no puedo salir de la arepa como mi mamá, o del pan como era yo antes, del pan de bono. Yo creía que no podía dejar los pan de bono. Entonces, es simplemente conocernos un poco más, y ahí la parte de mentalidad y de autoobservación es muy importante para tomar conciencia de qué es lo que me lleva a comer esos alimentos superfluos, esos alimentos que nos nutren, ¿sí? Angelita, Conciencia. antes de que se me olvide algo que se me ha quedado por fuera del tema de de la proteína del gluten, es que tiene una capacidad opioide de despertar a Así. nivel cerebral esa necesidad. Por eso se hace tan difícil a veces dejar los productos ricos en trigo. Entonces, para que tengas en cuenta ahí por qué, pero es que yo siento la necesidad, es que quiero comer pan, es que tengo que iniciar el día con pan, o a media tarde aquí en Colombia, que es el pan, el pan, el pan, porque tiene esa capacidad de despertar el nivel opioide. Entonces, para que lo tengas en cuenta. Ya, Y para eso tiene que ver aquí con conciencia, porque Yajaira empezó diciendo que en la medida en que tú sepas qué es lo que pasa contigo, con tu alimentación, qué es lo que tu alimentación hace en tu cuerpo, pues podemos tomar mejores decisiones, podemos hacer un stop, ¿sí? La conciencia, entonces, tomar conciencia, entender bien todos los aspectos de por qué o qué es lo que me lleva a mí a comer determinado tipo de alimentos. Lo segundo es, ya somos adultos y debemos tener responsabilidad, y si no hemos empezado a tomar responsabilidad, pues arrancar siempre, cualquier día es bueno para empezar a tomar responsabilidad. Y aquí es para responsabilidad, ¿para qué? Para asumir el compromiso conmigo misma, contigo mismo al cambio. O sea, asume ese compromiso. Cuando vamos al médico, vamos por una preocupación, o sea, tomamos conciencia de algo. Toma conciencia en tu casa de la alacena, qué es lo que tengo en mi alacena, qué es lo que estoy comiendo, en tu plato, qué es lo que estoy comiendo.
Segundo, toma responsabilidad, ten compromiso contigo misma al cambio, ¿sí? Y ahí viene, vamos a dejarles hoy un hashtag, ahora nos vamos a poner de moda también con los hashtags, y vamos a ponerles un hashtag que puede ser esta frase o puede ser una que tú te inventes, y te la inventas, pues la pones y la publicas en nuestra comunidad. Porque juntos pueden estar todos, somos más fuertes, si es cierto. Y este hashtag debe ser una frase positiva que te lleve a la acción. O sea, ideal que te ponga en acción. Porque en teoría hay mucha. Acaba este live, puedes ver otro, el doctor fulano, del médico no sé qué, en Colombia, en España, en Argentina, en Estados Unidos, pero si no tomamos acción, de nada nos sirve la información. Entonces el hashtag positivo que vamos a dejar hoy es elijo comer bien. Si quieres ponlo ahí tú, Yaja, que puedes escribir más fácil. Hashtag elijo comer bien o yo elijo comer bien, lo que, como lo quieran editar, para que sea una palabra de acción cuando estemos hablando de asumir el compromiso al cambio, ¿sí? Entonces, ¿te acuerdas? Yo elijo comer bien, entonces voy a sacar este aceite de canola que ya me dijeron lo que es y voy y por lo menos un frasco pequeño de aceite de oliva tengo y ya hice el cambio. ¿Listo? A esta hora todavía he abierto supermercados y hay domicilios. Tercer punto, la confianza. Tercer punto, para que de verdad tu conducta alimentaria empiece a tomar como otra dinámica, es confía en ti. La confianza de creer en uno mismo que sí se puede, que sí lo voy a lograr. Miren, empezar en el gimnasio no es fácil. Ir el primer día te tomó muchos meses pensarlo. Entonces, cambiar el mercado no es fácil. No te vamos a decir que es fácil. Por eso uno necesita a alguien que lo esté empujando, motivando, llamando, diciendo, poniendo el mensaje y cómo vas. Imagínate que tu médico te dijera, ¿sí? Todas las mañanas o por las tardes, ¿cómo estuviste hoy? ¿Cómo tomaste hoy tu medicina? ¿Cómo estuvo tu día? ¿Cómo comiste? ¿Cómo? No, Sería pues increíble, así. sería Sería maravilloso. increíble. Sería grave porque uno se enamoraría del médico, ¿no? Eh, pero, pero realmente sabemos eso y por eso el tema del acompañamiento. Entonces, la confianza de creer en ti. Cree en ti, tú ya lograste muchas cosas en la vida. Si eres mamá o papá, lograste ser mamá o papá, ya lograste graduarte, ya lograste ir a un viaje, ya lograste entrar a un gimnasio y mantenerte, ya lograste salir a caminar 2, 3 veces por semana, ya lograste algo en tu vida, entonces ten la plena confianza que los cambios los vas a lograr. Sí se necesita una comunidad que esté con uno. Y el cuarto punto es tener orientación porque sí necesitamos tener soluciones prácticas, estrategias, tener nuevas estrategias porque el tema alimentación es realmente es reeducarnos, es una reeducación en alimentación. No vamos a entrar en choque cultural con deja la arepa, deja la ajiaco, deja tal cosa, sino vamos a hacer una transformación, sustituimos unas cosas por otras, porque te cuento algo súper buena noticia, ¿sí? Dentro de la rueda de alimentación que nos gusta de la doctora Pleta y del doctor Jaime Jiménez, que ellos, por eso los nombro, porque ellos patentaron la rueda de alimentación de esta conducta alimentaria, está el, te das permiso de comer ese día, un día que quieras, tu ajiaco, tu comida favorita, tu postre favorito, y no pasa nada, ni con tu digestión, ni con tu salud en general. ¿Por qué? Porque ya has tenido otros cambios, ya te hemos dado estrategias para que logres como cambiar eso, De ¿cierto? hecho, Y la gran, Angelita, de hecho, es mejor incluso cuando sales a comer, o sea, que tu casa sea un laboratorio de bienestar, le escuché a alguien. O sea, tú te encargas que en tu casa tú tomas las decisiones, pero a veces cuando salimos o queremos pedir un domicilio, hay cosas que ya no dependen de nosotros, ni cómo cocinan, ni el tipo de alimentos que utilizan. Si te vas a ir a comer una pizza, comértela normal, o sea, de harina de trigo normal, porque es algo muy puntual, algo que no haces todos los días, y eso no causa también una controversia a nivel emocional, porque me la como, no me la como, pero me va a engordar, pero me va a hacer daño, pero no sé qué, porque eso hace parte de la conducta alimentaria, el que no te crees traumas con respecto a la alimentación y sientas que no puedes comer ciertas cosas porque ya se destabiliza la parte emocional y ahí ya deja de ser saludable.
y te causa problemas digestivos, indudablemente. Exacto. Entonces, estos 4 puntos de tomar conciencia, de tener, asumir ese compromiso contigo misma, que es responsabilidad con tu salud, esa confianza, si puedes hacer el cambio, si puedes, si eres capaz, y esa orientación que sí definitivamente se necesita, es lo que va a ayudarte a ir haciendo esa transformación en tu conducta alimentaria. Y para quienes no tienen tiempo, porque la mayoría de mujeres nos dicen, es que no tengo tiempo para, ni para ver el live, ni para seguir la recomendación, ni para ver las recetas, ni para planear la alimentación, ni para ir a, no tengo tiempo, podemos ayudarte a optimizar el tiempo, ¿sí? No es que nosotras sí tengamos el tiempo, no, a nosotras también nos toca correr, ¿sí? Y cuando nos desorganizamos, aprendemos para ustedes, además de todo, ¿sí? El tema de planeación, cuando las dos estamos rejuiciosas, concentradas y planeamos perfecto todos los menús de toda la semana, de todos los meses, la vida fluye y la vida es feliz y tienes más tiempo y estás de mejor humor. Pero cuando se nos ha pasado por las ocupaciones, porque nos enfermamos, porque alguna La situación pereza. extrema pasó o porque simplemente, como a ustedes también, a uno le da pereza, entonces ese día uno dice, ¿por qué me dio pereza esta semana? Fue un caos, ¿sí? Entonces, es eso, es tomar conciencia, o sea, ya tomamos conciencia que puedo adelantar algo de planificación. Entonces, si no tienes tiempo, tranquilo, ya hemos aprendido, tenemos las estrategias para ayudarte a gestionarte ese tiempo. Y la primera, y con esto termino, es si te mereces una salud diferente. Dale esa importancia, porque lo decimos, pero no lo sentimos. O sea, siente dentro de ti, que salga de tus entrañas, que sí te mereces una salud diferente, que sí te mereces el día de mañana ir a la reunión con tus amigos, comerte todo lo que quieras y nada te cayó mal. Mira, para mí eso fue fantástico. Cambié un par de meses, 4 meses cambié yo mis hábitos alimenticios, dejé algunas comidas que no podía ni ver, pero me fascinaban, como los frijoles, y cambié 4 veces, organicé todo y hace 15 años ya. Y hoy en día puedo comer frijoles y me fascinan y donde sea y no me caen mal. Y donde sea, no solo preparados en mi casa, no, donde sea, que ni sé cómo los prepararon y me caen bien. Entonces, de verdad, siéntate ahora terminando contigo y date importancia y mírate al espejo y dite, me merezco la salud que debo tener para el resto de mi vida, para planear mis próximos 5, 10 años, para hacer el viaje que quiero hacer, para poder comer lo que quiero comer, para ponerme la ropa que me quiero poner, porque cuando uno tiene problemas digestivos, pues todo le queda apretado, ¿sí? Y puede que no estés en sobrepeso, pero sí, todo te queda apretado y a uno le da vergüenza, a mí me daba pena, era como, no, ni que me ofrezcan nada, porque yo qué voy a hacer si me dan gases. Entonces, lo hemos vivido, te lo decimos porque así lo hemos vivido. Entonces, tómate a ti misma como primera lección, a ti mismo, y sí, sabemos que es difícil mejorar los hábitos de alimentación, pero fíjate que hay que tener una mirada más amplia de lo que es, no es solamente coma esto, quítese eso, qué me tomo, qué no me tomo, pero qué desayuno, pero qué no desayuno, sino que es algo más amplio. Entonces, es lo que hemos querido venir haciendo durante estos días que hemos dado este enfoque de Nutre tus hábitos hacia la salud digestiva. Acuérdense que vamos a abrir el registro mañana para nuestra sesión de Zoom. Es gratuita, pero lo único es que tiene cupos limitados y lo vamos a hacer 607 también el día jueves para que estén súper atentos. Esa pues sí no va a quedar grabada, no va a tener grabación para los que no estén. Vamos a ver quiénes están y cómo nos va en todo, si les compartimos un par de días esa grabación para quienes estén, para que puedan pues como digerir mejor la información. Así que nos encanta que hayan estado con nosotras esta noche, por Queremos, nosotros aquí. sí, estos lives sí están quedando en nuestra página de YouTube para que si tú consideras que esto es información valiosa,
que nosotros sabemos lo valiosa que es, lo transformadora de vidas que es, lo puedas compartir con ese enlace de YouTube, lo puedas compartir a través de los grupos de WhatsApp, a quienes tú consideres que esto pueda ser, que le vaya a dar la importancia más que todo, porque valioso sabemos que es, pero que sí sean personas que le vayan a dar la importancia, que participen de nuestras historias de Instagram, porque hacemos encuestas y esas encuestas son precisamente para ver cuáles son sus necesidades y dónde vamos a enfocar más nuestra atención para los temas de los live y para los coaching que haremos uno a uno. Ese era como el paréntesis que quería, la edición que quería colocar, Angelita. De resto, creo que no nos queda nada más. Súper Agradecerles por bien, estar aquí. el tiempo siempre es corto para nosotras, así que nos encanta verlas. Hay un punto que les vamos a hablar el día del coaching que a mí me faltó, que es la comida de la felicidad. Así que cómo introducir alimentos que te van a dar felicidad, qué es la verdad detrás de todo esto, cuál es la magia que va a traer a tu vida, que además te va a quitar como esa ansiedad por comer. Entonces, nos vemos para quienes escriban con nosotros el jueves 6:07 y con toda la comunidad nos vemos en nuestro próximo en vivo que estaremos anunciando. Así que les deseamos un resto de noche o tarde en el lugar del mundo que te encuentres. Déjanos tus comentarios cuando lo veas en diferido y nos vemos el jueves. Chao, chao, Dios los bendiga.